En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos con este video, el número 19 de la serie, el capítulo 12 del libro Jesucristo Ideal del Monje, que trata sobre la obediencia. Este capítulo de la obediencia lo vamos a ver en 3 videos, ya que es un capítulo largo. Contiene 10 puntos todo el capítulo, y en este video veremos los primeros 3. Algunas ideas con las que el autor introduce el tema de la obediencia. La humildad es el fundamento de la vida del monje, la obediencia es su expresión práctica. El monje humilde vive la obediencia, expresa su humildad en la obediencia. La obediencia consiste en someterse a Dios en la persona del superior. Eso es así en cualquier obediencia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios, de modo tal de que uno, cuando obedece a la autoridad legítima, está obedeciendo en realidad a Dios. La obediencia no es solamente expresión de la humildad, sino también alimenta la humildad. Así como el que es humilde necesariamente va a obedecer, cuando practica la obediencia, eso lo ayuda a ser todavía más humilde, de modo tal de que son 2 virtudes diversas pero inseparables que se realimentan una a la otra. Así como la humildad prepara al alma a recibir las gracias de Dios, así la obediencia separa de nuestra alma muchos peligros que impiden esa unión con Dios. Podemos dar los ejemplos, algunos. La obediencia nos separa de los bienes terrenales, que pueden ser un obstáculo, reprime las tendencias de la concupiscencia, tiende a eliminar toda imperfección. Por otra parte, la obediencia perfecciona la oblación de la voluntad, completa así el don de sí mismo a Dios. La obediencia, finalmente, es la aceptación coherente de nuestra condición de criatura, el que acepta que es una criatura hecha por Dios y es coherente a esa aceptación, acepta obedecer a Dios, evidentemente. Y como a Dios se le obedece a través de la obediencia a las autoridades legítimamente constituidas, entonces evidentemente la obediencia a las legítimas autoridades constituidas es la aceptación coherente de nuestra condición de criatura. La obediencia además hace grata a la persona ante Dios. A Dios le complace la persona obediente y por eso la dona de gracias, ¿sí? Y por eso sirve, es provecho para el alma la obediencia. El alma que obedece no solamente cumple con lo que tiene que cumplir, sino que se llena de beneficios. Bien, eso a modo de introducción. Los 3 puntos velozmente. El primer punto: Cristo conduce de nuevo la humanidad al Padre por su obediencia. ¿Sí? Su obediencia es la obediencia de Cristo. O sea que Cristo, con su propia obediencia, conduce toda la humanidad al Padre. Y el cristiano, para dejarse conducir por Cristo, debe asociarse a esa obediencia para llegar a Dios. De modo tal de que el cristiano, con su propia obediencia, no solamente imita a Cristo, sino que trabaja con Cristo, se une a Cristo. Entre los dos obedecen juntos. Bien, el cristiano debe entonces asociarse a Cristo y a la obediencia de Cristo para llegar a Dios. Bien, el autor primero habla de la obediencia de Cristo y después de la nuestra asociada a la de él. Vamos a la obediencia de Cristo. Jesús recorrió su camino en la obediencia al Padre.
Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. Entonces el verdadero sacrificio es el don de la propia voluntad a Dios. Por obedecer al Padre, ejemplos de obediencia de Cristo. Por obedecer al Padre, obedece a sus verdugos, porque esos verdugos, a pesar ellos de querer obrar el mal, estaban de alguna manera manifestando la voluntad que el Padre tenía para con él, ¿no? Así como la desobediencia de Adán nos hizo pecadores, la obediencia de Cristo nos salva. Bien, hasta acá lo que dice el autor. Dice muchísimas más cosas, este es un elenco súper resumido. Lo que dice el autor sobre la obediencia de Cristo y sobre la nuestra. Pecar es unirse a la desobediencia de Adán. Salvarse es unirse a la obediencia de Cristo. De modo tal de que así como nos podemos asociar a Cristo y a su obediencia obedeciendo como Él, así nos podemos asociar a Adán y a su desobediencia desobedeciendo como Él, que no es otra cosa que el pecado. La obediencia a Cristo se vive en la obediencia a la Iglesia, evidente, y particular, porque la Iglesia es la esposa, evidente, y particularmente a sus preceptos y a la aceptación de sus dogmas. Punto 2. El punto 1 simplemente hemos expuesto un pequeño super resumen de las ideas que plantea el autor. En el punto 2 y en el punto 3 agregaremos algunos pequeños comentarios propios muy chiquitos. Bien, el punto 2. También para el monje la obediencia es el camino que le lleva a Dios, ¿no? El primer punto habló del cristiano en general, que debe ser obediente, asociarse a la obediencia de Cristo. Bueno, el monje vive eso de un modo particular. El camino del monje, incluso en su particularidad, se manifiesta en la obediencia, ¿sí? La asociación a la obediencia de Cristo es necesaria a todo cristiano, eso lo vimos en el punto anterior. El monje vive esta asociación de un modo mucho más radical, sí, con el voto. En la obediencia monástica se resumen todos los medios propios del monje para encontrar a Dios. Todos los medios propios del monje se viven en la obediencia, y en la obediencia se resumen todos esos medios que el monje tiene para encontrar a Dios. Con la obediencia nos donamos totalmente a Dios. Y está hablando acá de la obediencia propiamente ya religiosa, y lo explica por qué con la obediencia nos donamos totalmente a Dios. Porque Dios en realidad puede disponer absolutamente de cualquier realidad nuestra. Nosotros podemos decirle a Dios: Dios, te ofrezco mi vida. Podemos decirle: Dios, te ofrezco mi salud, ¿no? Pero Dios me puede pedir la vida sin que yo se la ofrezca. O sea, me la puede sacar. Dios también me puede pedir la salud sin que yo se la ofrezca, me la puede sacar. Pero en cambio nuestra libertad no nos la puede pedir si nosotros no se la ofrecemos, ¿no? Porque la libertad no puede ser forzada de afuera nunca. Entonces, cuando uno hace don de la propia libertad, le está donando el último refugio más íntimo del alma, en donde ni Dios lo puede tomar si uno no se lo dona. Bien, y esa donación se hace a través del voto de obediencia. Bien, y acá un comentario que nosotros agregamos. La santidad consiste en la perfecta indiferencia y en la perfecta obediencia a Dios. Evidente que si no lo obedeces no sos indiferente, ¿no?
Entonces la santidad consiste en la perfecta indiferencia, en la perfecta obediencia a Dios. Es lo que vemos en el famoso principio y fundamento de San Ignacio. Tanto el laico como el religioso están llamados a la perfecta indiferencia y a la perfecta obediencia a Dios. Ambos. Tanto laico como religioso. No es que el religioso esté llamado a una obediencia más perfecta. Hay que distinguir un poco. Pero ambos están llamados a la perfección de la vida cristiana. Ambos están llamados a la plenitud de la santidad, ¿no? Ambos están llamados a ser indiferentes, ¿no? Porque si la perfecta indiferencia se la viviría solamente el religioso, entonces la indiferencia se incluiría querer ser religioso, ¿no? La indiferencia es, a punto, ser indiferente, incluso si me pide ser laico, si me pide ser religioso, lo que él me pida. Entonces ambos están llamados a la indiferencia perfecta y ambos están llamados a la perfecta obediencia a Dios. Hacer siempre, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso también los laicos, el cristiano. Pero el laico, ¿qué pasa con el laico? El laico debe discernir a cada instante cuál es la voluntad de Dios. Debe esforzarse en conservar la indiferencia para hacer bien ese discernimiento, ¿no? Y para seguir lo que Dios le pida. Si supongamos yo y mi amigo estamos los dos haciendo ejercicio ignaciano, los dos llegamos a la perfecta indiferencia, tercer binario, tercer grado de humildad, perfecto, top los dos, hacemos pro y contra o se nos aparece, se nos da la inspiración, como sea, y a mí me pide ser religioso, a él le pide ser laico. Pero los dos llegamos total a la indiferencia total. Los dos nos morimos en este momento y los dos tenemos el mismo grado de santidad. A mí me pide ser religioso, a él le pide ser laico. Perfecto, yo me hago religioso, él se hace el laico. Pasan 3 días y él tiene que discernir qué hacer, en qué gastar la plata, si hacer un regalo, si no hacerlo, si cambiar de trabajo, si no cambiar de trabajo. ¿No? Entonces él tiene que seguir discerniendo, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios. ¿Eso qué cosa le exige? Seguir manteniendo con fuerza la indiferencia para poder discernir bien la voluntad de Dios y discernida bien, con total indiferencia, obedecer absolutamente a Dios, ¿no? Perfecto, eso es así, pero eso es muy difícil porque él tiene que conservarla. Un pequeño afecto desordenado pierde un poquitito las disposiciones que tuvo en el ejercicio y ya la indiferencia no es tan grande, la decisión, y ya no obedece tanto. En cambio, el religioso también tiene que conservar las disposiciones, pero le resulta mucho más fácil porque él ya no tiene que discernir tanto. Él lo que tiene que hacer es simplemente obedecer lo que el superior le va diciendo. Sí, si el superior le dice poner una bomba, no, evidentemente hay que discernir si lo mandado por el superior está dentro de lo que el superior me puede mandar. Pero una vez y eso es recontra re fácil, una vez que yo veo que el superior me está mandando lo que él tiene derecho a mandarme, listo, yo ya no tengo que pensar más. Entonces, si bien las disposiciones de la indiferencia se pueden perder, es mucho más fácil conservarlas, ¿no? Y si bien uno puede caer en una obediencia meramente material, igualmente es mucho más fácil conservar la perfecta obediencia, ¿no? Entonces al religioso le resulta muchísimo más fácil obedecer plenamente a Dios y entregarse a Él, ¿sí? Con total indiferencia. ¿Y por qué le resulta más fácil conservar las disposiciones de la perfecta indiferencia
y así obedecer perfectamente a Dios. ¿Por qué le resulta más fácil? Porque de hecho el acto de ofrecimiento que hace es más grande, ¿no? Los dos dispuestos a hacerlo todo, pero al religioso le pidió más y al laico le pide menos. Ese más que le pide al religioso, en la disposición, los dos la misma indiferencia, los dos entonces la misma obediencia. En la disposición, pero en el acto, al religioso le pide más. Y es entonces dar de hecho más el religioso que el laico, le hace conservar mucho más fácilmente todas las disposiciones. Y por eso el camino de santidad para el religioso es mucho más fácil que para el laico. En cambio, al religioso le resulta más fácil porque lo único que tiene que hacer es obedecer a su superior. Por eso le resulta mucho más fácil conservar la obediencia a Dios y conservar la indiferencia. Bien. Y el tercer punto es el elevado concepto que tiene San Benito de la obediencia y particularmente de la obediencia benedictina. Particularmente de la obediencia benedictina. Bien. Ecco. Antes que nada, ideas erróneas sobre la obediencia religiosa. Primera idea errónea, fundamentar la obediencia religiosa en la mera autoridad humana. Obedecer por la autoridad humana. Obedezco porque el superior es sabio. Bien, este tipo de obediencia, que es una deformación, que no es propiamente la obediencia religiosa, al inicio se puede caer muy fácilmente en esto, ¿no? Es muy fácil que el novicio o la novicia obedezcan a su maestro o maestra de novicia humanamente. ¿Por qué? Porque tiene mucho más experiencia que yo, es más grande que yo en edad, en vida religiosa, sabe muchísimo más. Entonces yo obedezco por la autoridad que tiene, ¿ah? Pero eso no es propiamente obediencia. El motivo de la obediencia tiene que ser la entrega a Dios. El motivo de la obediencia tiene que ser el acto de fe de que esta persona me está manifestando la voluntad de Dios. Entonces obedecer por motivos meramente humanos es una deformación de la obediencia religiosa. Y la segunda deformación de la obediencia religiosa es la obediencia militar, que es simplemente preocuparse por la obediencia externa, ¿no? Sin obedecer interiormente. Entonces el motivo de la obediencia pasa a ser el cumplimiento material de lo mandado y no unirme a Dios en la voluntad del superior, ¿no? Sino el cumplimiento material de lo mandado. Es la obediencia del mercenario, ¿no? Son dos deformaciones de la obediencia. Hay otras deformaciones de la obediencia, evidentemente, pero estas son las que el autor pone en este punto. Trata finalmente el autor una comparación entre la obediencia benedictina y la obediencia de los demás institutos. Dice el autor, en algunos institutos esta virtud de la obediencia tiene un aspecto marcadamente utilitario, sin dejar de ser objeto de un voto de una virtud. Es un medio para alcanzar un fin particular prefijado por sus respectivas constituciones. Unos, por ejemplo, se proponen las misiones entre infieles, hacen votos de obediencia para misionar. Otros, la enseñanza, hacen votos para enseñar. Otros, la predicación, hacen votos para predicar.
La obediencia contribuye a la realización de la obra particular a que están destinados. Los que forman parte de estas órdenes y generosamente aceptan la obediencia por amor a Dios, llegan seguros a la santidad porque es la vocación a que fueron llamados. Para San Benito, la obediencia no tiene ese carácter utilitario. Es intentada por sí misma, como un homenaje del alma a Dios, sin preocuparse de la obra material a que está destinada. Más allá de cómo se interpreta estos textos del autor, hay que decir que el voto religioso de obediencia tiene como fin principal unirse a Dios. Eso es en los benedictinos, en los dominicos, en los franciscanos, en la familia religiosa del Verbo encarnado. El voto de obediencia tiene como fin principal unirse a Dios donando la voluntad. Y solo secundariamente sirve para el cumplimiento del fin específico del instituto. En caso de que no se llegue a cumplir el fin específico del instituto, si el religioso vive bien la obediencia, el voto se está cumpliendo y logra su fin principal, que es la unión con Dios. Si el fin del voto fuese el fin específico del instituto, cuando el fin específico del instituto no se cumple, el voto no estaría cumpliendo su función. En cambio, por más que el fin específico del instituto no se cumpla, si el religioso vive la obediencia, el voto se está cumpliendo, porque no es un voto yo no hago voto de evangelizar la cultura. Entonces, cuando voy a evangelizar la cultura y no la logro evangelizar, no cumplí el voto. No, yo lo que hago el voto es voto de obediencia. Y si obedezco, cumplo el voto. Y cumplo la finalidad principal del voto, que es unirme a Dios. Por más que esté fracasando en ese apostolado. Entonces, en caso de que no se llegue a cumplir el fin específico del instituto por un fracaso pastoral, si el religioso vive bien la obediencia, el voto se está cumpliendo y logra la unión con Dios, que es el fin principal del mismo. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque si no es así, los fracasos pastorales serán para el religioso una fuente de tentación contra los votos. Y hay que tener muy en cuenta que el fin principal del voto es la unión con Dios, o donar mi voluntad para unirme a Dios. Porque si el superior me manda algo en donde yo puedo llegar a pensar de que va a ser un fracaso pastoral, de que no va a ser un éxito y que yo tengo un plan muchísimo mejor, entonces, si el voto fuese principalmente para evangelizar la cultura, si lo que me está mandando el superior va a derivar en un fracaso en la evangelización de la cultura, entonces me rebelo contra lo que me manda el superior, porque lo que me manda el superior no me haría cumplir el voto, que es evangelizar la cultura. No, el voto no es evangelizar la cultura. El voto es de obediencia, ¿no? Es de obediencia. Y solo secundariamente, porque el fin específico de este instituto es la evangelización de la cultura, solo secundariamente sirve ese voto para la evangelización de la cultura, ¿no? Pero el fin principal del voto es la donación de la propia voluntad.